La Comisión de Constitución del Congreso ha propuesto un predictamen donde se abordarían estas tres propuestas: recorte de mandato de autoridades electorales, composición del Pleno del JNE y que los jurados electorales especiales deben tener una duración permanente y no temporal. Sobre estos temas vamos a conversar con el señor Luis Alberto Sánchez. Él es vocero del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Vamos punto por punto, ¿le parece? Correcto. Para iniciar, el recorte del mandato de autoridades. ¿Qué es lo que se está solicitando aquí? El proyecto de ley que se va a someter a debate en breve, lo que propone es que tanto la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones como de la OMPE, es decir, el presidente del JNE y el jefe de la OMPE, recorten el mandato que tienen establecido, que duraría hasta el año 2024, pero el proyecto propone que excepcionalmente se les recorte hasta este año. Sobre este proyecto de ley, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones particularmente ha emitido un acuerdo emitiendo una posición institucional. Acuerdo en el que no participó el presidente del JNE, ya que presentó una abstención, pero sí participaron los otros 4 integrantes, con lo que hicieron un quórum válido para emitir una posición institucional, calificando este proyecto de ley como inviable. En principio debe establecerse que tanto el JNE como la OMPE están regulados en la Constitución, es decir, son organismos constitucionalmente autónomos, y esto no debe pasar desapercibido, ya que el Tribunal Constitucional y la doctrina en materia constitucional han señalado que los órganos constitucionales tienen una especial naturaleza y por eso son recogidos en la Constitución política. Es decir, para que una entidad merezca esta regulación por mandato constitucional, debe reunir determinados elementos. Por ejemplo, las funciones que desempeña deben ser insustituibles, es decir, no cualquier otro organismo podría ejercerlas. Tal es el caso del JNE y la OMPE. Asimismo, las funciones vienen por mandato directo de la Constitución, tal es el caso del JNE y de la OMPE, y también no deben estar supeditadas a otros órganos constitucionales ni poderes, lo que también incluye el Poder Legislativo. Entonces, ¿en qué cree usted que se basa el Congreso para proponer ello? Aquí hay que señalar claramente la intención del Parlamento Nacional. Recordemos que el Congreso de la República está integrada por representantes que provienen de organizaciones políticas. Entonces, aquí la intención del Parlamento, sea cual fuere, al intentar regular la conformación de los órganos constitucionalmente autónomos como el JNE y la OMPE, colisiona en principio con la propia autonomía que va desde que se conforman estos organismos, desde quienes las van a integrar hasta el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, el JNE, sobre todo al ejercer función jurisdiccional, va a dirimir causas que podrían beneficiar o afectar directamente a las organizaciones políticas de las que provienen estos representantes. Entonces aquí, ellos siendo parte de este proceso, no podrían formar ahora la suerte de ser jueces y determinar quiénes deben conformar y quiénes no deben conformar las instituciones que actualmente vienen siendo presididas por el JNE, por el señor Salas Arenas, y por el caso de la OMPE, por el señor Corbeto Salinas. Claro, esto se llamaría inconstitucional entonces, ¿no? Es correcto, así es. Perfecto. Ahora hay que ver el otro punto, que es composición del Pleno del JNE, específicamente en 2 salas. ¿Nos puede explicar eso, por favor? Correcto. Existe otro proyecto de ley que propone lo siguiente: incrementar en principio el número de magistrados de 5, que son actualmente, a 7, y señalar que por parte del Colegio de Abogados del Perú deben venir 3 representantes, ¿no? Cuando actualmente tenemos uno que viene del Colegio de Abogados del Lima. Entonces, con estos 7 integrantes, ¿qué se dice? El presidente del JNE deja de ejercer función jurisdiccional, es decir, él no estaría en ninguna sala para dirimir causas. Y en segundo lugar, los otros 6 magistrados van a dividirse en 2 salas de 3 cada uno. Analizando un poco este proyecto de ley, tenemos que por un lado no se entiende cuál es la intención de que el presidente del JNE, que proviene de la Corte Suprema, ya no esté enfocado en la función jurisdiccional. El proyecto de ley no sustenta en qué beneficiaría esto en la función jurisdiccional del JNE. En segundo lugar, ¿por qué se rompería la actual conformación democrática y plural del Pleno? Es decir, tenemos
instituciones que actualmente designan a sus representantes, el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados del Perú, universidades públicas y privadas, cada uno eligen a un representante. No explica el proyecto de ley por qué ahora el Colegio de Abogados del Perú, que es una entidad, va a elegir a 3 representantes cuando los demás eligen unos cada uno. Entonces eso también llama la atención porque se rompe el equilibrio en la designación de cada representante. Ahí me gustaría hacer hincapié, por favor, que usted señale y que les comente a los ciudadanos que nos están viendo qué cosa es lo que señala específicamente la norma actual. Correcto. Además de lo ya señalado, está en la creación de 2 salas. Entonces, 2 salas con 3 representantes que van a dirimir en última instancia la justicia electoral. Y aquí viene un detalle muy importante, porque nosotros, por ejemplo, vemos la sala del Tribunal Constitucional como última instancia. Las salas de la Corte Suprema están integradas por 5 a 7 magistrados. En este caso no se comprende bien por qué estarían reducidas a 3 magistrados. ¿En qué beneficiaría eso el debate cuando el proyecto de ley señala como justificación abonar en la mejor eficacia al aplicar la justicia electoral? Pero en realidad se estarían contradiciendo porque estarían recortando el debate de 5 magistrados a 3 y en segundo lugar estarían quitando o digamos desvinculando al magistrado que tiene experiencia en la función jurisdiccional que proviene de la Corte Suprema. Entonces, esta es una contradicción intrínseca en el proyecto de ley que no ha sido plenamente justificada y por el cual el Pleno, ahora sí con los 5 miembros actuales, han considerado que es inviable. Ahora hay que analizar el tercer punto, que es con respecto a los jurados electorales especiales, que deben tener una duración permanente y no temporal. Correcto. Parte del proyecto de ley también señala lo que usted menciona, pero hay una particularidad porque también se afecta quiénes deben conformar los jurados electorales especiales, ¿no? Igual rompe un poco la regla de la conformación actual y establece que deban ser permanentes y ya no temporales para cada proceso electoral. Aquí el proyecto de ley principalmente no ha, digamos, justificado de manera correcta el gasto que rogaría implementar para el Estado, el gasto para el Estado que rogaría implementar jurados electorales especiales que vendrían a desarrollar una función permanente. Al igual que en el caso de la composición de 7 magistrados que pretende, no se ha justificado cómo esto afectaría al Estado económicamente, porque el crear órganos permanentes, el incrementar el número de magistrados, evidentemente conlleva el pago de remuneraciones de manera permanente. Exacto. Entonces, este es un costo adicional al Estado que tampoco ha sido justificado en el proyecto de ley. Claro, porque bien como usted lo señala, estos órganos son temporales, ¿no? Por ende, solamente cuando hay elecciones es que se les convoca a estos órganos y se les asigna un presupuesto económico. Correcto. Bien, y ahora pongamos también en otra de las posiciones, ¿no?, de aprobarse la posibilidad este predictamen, ¿qué se tendría que hacer? ¿Una reforma constitucional? En el caso del recorte del mandato, muy atinada su pregunta, efectivamente nosotros lo que vemos es una colisión con la actual regulación en la Constitución. Son normas constitucionales, el artículo 180, 182, 176 recogen al JNE, a la OMPE y a la RENIEC como organismos constitucionalmente autónomos. Claro. El recorte de mandato en el proyecto de ley pretende aprobar una ley que contenga una disposición transitoria en la Constitución que se va a evidenciar al contradecir el artículo 180 y 182 de la Constitución, es decir, no se ha justificado cómo operaría esta vulneración a la Constitución. No por una ley con una norma transitoria, excepcional, puede vulnerarse artículos expresamente tipificados en la Constitución. Eso por un lado. En el caso de los otros proyectos de ley se pretenden modificar leyes orgánicas, también la Constitución, pero no de manera adecuada. Igual entrarían en conflicto con la actual regulación. La Constitución establece, el jefe de la OMPE es elegido previo concurso público por la Junta Nacional de Justicia. En el caso de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, provienen de instituciones. Eso también está recogido en la Constitución. No se establece claramente en el proyecto de ley cómo se modificaría la Constitución sin colisionarla, sin afectarla, vulnerarla. Como actualmente me parece los proyectos de ley no están acordes a la teoría constitucional que respeta el marco de los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, según lo que usted nos señala, no habría justificación alguna con respecto a este predictamen del Congreso. Es correcto.
Muy bien, nosotros hemos conversado con el señor Luis Alberto Sánchez, vocero del Jurado Nacional Electoral, a quien por supuesto le damos las gracias por haber estado aquí en el programa. A ustedes las gracias. Bien, es momento entonces de ir a una pausa y retornamos.